Muy bien, entonces vamos a iniciar este problema escribiendo nuestros datos. Estamos en el caso del cine. Entonces, aquí hay dos cines, uno el Cinemark, el otro el Cinehoid, y decimos que proyectan películas en forma continua y que las funciones inician a la 1 de la tarde, 1 p.m. Ese es el primer dato que tenemos. La película que está proyectada en el Cinemark dura 80 minutos. Entonces voy a escribir Cinemark, 80 minutos. Después me dice que la película en el Cinehoid dura 2 horas. Y la pregunta es, ¿cuándo iniciarán nuevamente las dos películas al mismo tiempo? Lo primero que tenemos acá es el tema que las unidades están en distintas... Entonces no puede ser eso. Tienen que escribirlas en la misma. Entonces vamos a hablar de minutos y digo entonces de hora, voy a escribir entonces 120 minutos. Eso es lo que tengo. Y acá lo primero que queríamos comentar es que este ejercicio uno no puede pensar de solamente jugar con esto, achuntarle cuándo van a coincidir. Tengo que plantear una estrategia que me permita a mí escribir de una forma muy precisa cuándo van nuevamente a coincidir. Se fijan que esta idea de preguntar por cuándo iniciarán nuevamente las dos películas al mismo tiempo es lo mismo que preguntar cuál es el menor número de minutos que van a pasar para que estas dos películas inicien nuevamente al mismo tiempo. Entonces, lo que tenemos que calcular es el mínimo común múltiplo entre el 80 y el 120. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que calcular. Y para eso entonces vamos a utilizar la descomposición en factores primos de estos números. Y voy a escribir 80. Y lo clásico nosotros digo 80 y digo 8 por 10. ¿Sí? Estos dos números obviamente no son números primos, entonces yo escribo el 8 es 2 elevado a 3, el 10 es 2 por 5. Escribo entonces 2 elevado a 4 por 5. Y ahora escribo el 120. 120 entonces lo voy a escribir como 12 por 10. El 12 es 3 por 4 y el 10 es 2 por 5. Tengo entonces el 2, el 4 es 2 elevado a 2, con ese 2 me queda entonces 2 elevado a 3 por 3 y por 5. A todo esto aquí me quiero detener con algo, porque si ustedes se fijan acá hay algo que he planteado y lo he escrito de una forma bien particular y lo he escrito de menor a mayor. Nosotros sabemos que los números son conmutativos, así que habría sido lo mismo si yo hubiese escrito, lo voy a escribir, de hecho, 5 por 3 por 2 elevado a 3. Es exactamente lo mismo. Pero lo que yo quiero comentar ahora y es a ver si podemos precisar y podemos transmitir esto, es decir, esto se ve mucho más bonito que esto. Resulta como un poco infantil cuando uno usa esas palabras de bonito, pero en realidad acá hay una apreciación que queremos mostrar con ustedes porque esto están ordenados. Y cuando justamente el paso siguiente que vamos a hacer es buscar cuáles son los números comunes, me sirve mucho más fácil, me es más fácil cuando están ordenados o cuando no están ordenados. Si bien estos son lo mismo, ¿sí? Esta forma que escribimos acá es más útil. Ya, eso entonces es la idea. Y entonces vamos a obtener el mínimo común múltiplo entre 80 y 120. ¿Qué es lo que vamos a escribir entonces? Voy a escribir mínimo común múltiplo, tomo entonces el 2 elevado a 4, tengo el 3 y tengo el 5. Esos son entonces, me da ese resultado, multiplicamos y nos da 240. Aquí lo que corresponde en esto, estamos trabajando con la unidad de minutos, entonces esos son minutos. ¿A cuánto corresponden 240 minutos? Corresponden a 4 horas. Esto corresponde entonces a 4 horas.
La pregunta, nuevamente, entonces, cuando resolvemos problemas de planteo, muchas veces tenemos que leer los problemas varias veces y nosotros necesitamos responder algo. Entonces vamos a volver a leer la pregunta y la pregunta dice, ¿cuándo iniciarán nuevamente? Se fijan, no pregunta cuánto tiempo pasa, sino que cuándo. Y eso quiere decir que tengo que responder una hora. Si partieron las películas juntas a la 1 de la tarde, 4 más 4 quiere decir que entonces que mi respuesta es a las 5 de la tarde. A las 5 p.m. inician nuevamente las dos películas. Y eso es.